aquí, bueno, y que sea, estoy vivo, aquí estoy, viviremos y venceremos. Bueno, Bueno, ¿qué nos queda? Reírnos, Thais. No, le decía a la audiencia que nosotros tenemos incluso problemas eléctricos de la semana pasada. Nosotros hemos tenido que cabalgar con toda suerte de dificultades, pero no nos van a detener. Eso es lo más importante. Y creo que me quedé en el tema de las respuestas a lo que había ocurrido la semana pasada y el tema de Manuel Christopher Figuera. Bueno, yo creo que Thais, en resumen, el tema es que ahora hay un juego interno de mutuas desconfianzas. Por ejemplo, Padrino desconfiará de Maduro, a su vez Maduro desconfiará de Padrino, el que pongan en el SEBIN va a desconfiar tanto de Padrino como de Maduro y todo lo contrario también. O sea, eso es ahora un clásico dilema, diría yo. Yo no soy experto en el tema de la teoría de juegos, pero este es un clásico dilema del prisionero, donde nadie sabe traicionar a quién debe traicionar para salvarse. Y eventualmente lo que está buscando cada quien acá es salvarse, es su salvación. El chavismo se ha mantenido por muchos años, esencialmente porque es una coalición, aunque diversa, y sí hay gente que piensa que no, porque en el chavismo hay gente más ideologizada y menos ideologizado, más malandro y menos malandro, aunque todos en general son malandros, pero unos son más que otros, porque se han sabido cohesionar. Y se cohesionan porque los costos de salida son enormemente altos frente a lo que representan los costos de permanencia. Pues, o sea, yo prefiero quedarme, pagar un costo, porque el costo de irme es mucho más alto. Bueno, ahora yo creo que eso podría haberse sustancialmente modificado. Si tú ves ahora incluso la política de los Estados Unidos esta semana, después de todo lo que ha ocurrido, con las respuestas al señor del SEBIN, con las respuestas a la gente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de que les vamos a quitar las sanciones, vamos a revisar caso por caso, creo que se está tratando de construir un puente en ese sentido, de que los costos de salida sean más bajos que los costos de permanencia. Entonces, en esa dinámica andamos, Thais. sí, no, es evidente. Si algo quedó claro de toda la oscuridad que significa el 30 de abril para nosotros los venezolanos, si algo quedó claro es que ciertamente ahí hay un grupo que está negociando con Estados Unidos y aceptó la oferta. Aceptó la oferta de los salvoconductos y el levantamiento de sanciones. Ahora, hay que verle la cara a quién le han levantado las sanciones, ¿no? No es cualquier concha de ajo haber sido el director de esa policía política que fue la que exhibió al diputado Requesens en las condiciones en que lo exhibió, ¿no? Levantan sanciones y ¿cómo lo sancionaron o cuáles fueron los castigos? Bueno, corrupción, cuentas congeladas, que seguramente ya no están congeladas, con muchos millones de dólares seguramente también, estamos especulando, pero bueno, cuando te congelan una cuenta es porque tienes muchos millones, ¿no? Así es. Y como violador de los derechos humanos, o sea, no es cualquier cosa. ¿Cuántos, es la pregunta, cuántos están también en este momento negociando, Neomar? Sí. ¿Cuántos crees tú? O sea, y más allá de teorías de juegos o no, yo lo veo como lo que siempre hemos dicho acá en el programa, es la cosa nostra, son las mafias. Sí. Las mafias en este momento deben estar, porque son muchos grupos, ¿no? Ojalá fuese nada más Nicolás Maduro, mira, ya hubiésemos salido de eso, creo hace rato, porque le dan un salvoconducto o le dan una oferta para que se vaya a vivir a Rusia, sus palacetes o lo que hayan comprado en Turquía, donde sea, y el hombre se va, pero no, es un esquema de delincuencia organizada transnacional, son varios socios y son parcelas. Eso que tú te estás imaginando debe ser así, son varias parcelas vigilándose unos a otros. De ahí que se atrevan a arremeter como han arremetido contra 10 diputados en las últimas horas, y hay que verle la cara a lo que eso significa para el mundo. Tú lo has dicho desde hace mucho tiempo, tienes años diciéndolo, los presos políticos son piezas de canje. Perdieron a un preso político emblemático, porque siempre les gusta enseñar cabezas sangrantes. Bueno, ahora tienen al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, porque no creo que sea más importante Leopoldo López que el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, llámese como se llame, pero su cargo es lo que representa en este momento que le hayan dado una cachetada al mundo que respalda la lucha democrática aquí en Venezuela.
Nos guste o no nos guste, y en este caso no me gusta tanto, pero tú has dado en el clavo, Thaís. Es el vicepresidente de la Asamblea Nacional y en tanto poder legítimo constituido en Venezuela y poder que de alguna manera articula la política de afuera hacia adentro, porque cuando los países del mundo se refieren al caso de la transición venezolana, a la eventual transición, porque no está dada de suyo de pleno, pero cuando se refieren al caso de el fin del gobierno de usurpación, todo eso pasa articulado por la Asamblea Nacional. Es allí donde radica la importancia de la magistratura que tiene en este caso Edgar Zambrano, que repetimos, hoy ha sido dicho a la opinión pública que Edgar Zambrano va a ser trasladado al Fuerte Tiuna, y yo no sé qué, si es que lo va, de paso no sé si lo van a poner en un tribunal militar, ¿no? Porque ya se ha visto en casos pretéritos donde civiles son juzgados en tribunales militares. Tenemos que hacer el corte, Thaís. Vale, vamos al corte. Al regreso seguimos analizando este momento, porque yo insisto, Neomar, en calificar ya este momento, el momento crucial de Venezuela, el momento del caos absoluto. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bien, estamos de vuelta en Buen Provecho. Thaís, tú hablabas en el corte anterior y me parece excelente el ejemplo, porque no es primera vez que lo mencionamos en los programas acá en la emisora, de las mafias, ¿no? Y esencialmente la mafia es un mundo, la Cosa Nostra, que fue la mafia, digamos, la vertiente mafiosa que se fue a los Estados Unidos y que, aunque quienes la componían eran esencialmente personas, eran italianos, pero no estaban dentro de Italia, lograron hacer una cosa que tenía algún grado de organicidad y más o menos ocurre lo mismo con el chavismo en Venezuela, entendiendo que ser chavista y ser de la nomenclatura en este momento, más que un asunto ideológico, más que un asunto de ser heredero del legado de Chávez, más que un asunto de estar vinculado con la ideología de extrema izquierda, etcétera, 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 o con creer que el ejército debe fusionarse con los civiles y ejercer el gobierno, es un asunto de fuentes de financiamiento. O sea, cuando usted está en el chavismo actualmente y está allí, lo está porque el poder le prevale y le prevé a usted fuente de financiamiento y le prevé una fuente de impunidad también, lo cual es muy importante para mucha gente, ¿no? Pero ¿qué pasa acá? Bueno, en la mafia, en la vertiente americana, italoamericana de la Cosa Nostra, tenía unos territorios. En Venezuela pasa más o menos lo mismo. Hay unos territorios y dentro de esos territorios operan familias, que son, a final de cuentas, clanes o grupos, que tienen cada uno de ellos su pequeño jefe, pero que todos ellos deben coordinarse y responder a un gran jefe. Ese gran jefe, en muchas ocasiones de la historia de la mafia de los Estados Unidos, es un tema que me apasiona, por eso me tocaste la tecla, no es el más carismático, no es el más brillante, no es el mejor, no es el más guapo, no es el más atractivo para la prensa ni siquiera. A veces eso es hasta perjudicial. Ese jefe lo que tiene es la capacidad de articular un
inmenso mundo de necesidades y de intereses individuales que dentro de esos varios grupos que hay. En Nueva York en algún momento llegaron a existir, y yo creo que todavía eso es así, porque todavía quedan arrestos de la mafia neoyorquina. Creo que eran 5 familias que se dividieron, bueno, las distintas partes de Nueva York, ¿no? Para que si Brooklyn, que si Manhattan, que si el Lower East Side, que si, etcétera, todas las partes de Nueva York, y las dividieron, eso llegaba hasta New Jersey. Y entonces cada uno manejaba un negocio que decidía esa familia que tenía que tenerse allí. Por ejemplo, la prostitución, las apuestas, las drogas. Hay familias que no quisieron meterse en la droga, entonces tú tenías que conciliar a familias que tenían el negocio de la droga, que era muy lucrativo, con otras que no. Y eso se me parece muchísimo a lo que ocurre en Venezuela, donde independientemente de que sean militares o de que sean civiles, hay unos que están más comprometidos que otros en otros asuntos. Y entonces, bueno, tiene que haber una persona que, no siendo el más brillante, no siendo el más talentoso, termina articulando todos esos intereses. Y esa persona, en estos momentos, de manera circunstancial, es Maduro. ¿Pero por qué no me preocupa Maduro? Porque Maduro es, y creo que hacia allá ha apuntado tu análisis en las últimas semanas, con los militares no apoyan a Maduro, sino es que son el gobierno y es el sistema. Maduro es circunstancial. Entonces, lo que ocurre acá es que independientemente de que Maduro pueda salir del mapa, aquí lo que está en compromiso para todos esos grupos, para esa mafia en general que gobierna Venezuela, es el respeto de sus negocios y es el respeto de su impunidad. Por eso es que hay gente que dice, yo no me explico cómo Maduro está allí. Bueno, es que no tienes que explicarte nada. Maduro es la cabeza visible de varios grandes proyectos que hay del crimen organizado en Venezuela. Y la garantía. ¿Y sabes qué pasa? A veces es la garantía, cuando tú aludes a la palabra garantía, es la garantía de que otra de las facciones que inclusive podría ser más poderosa que la de Maduro, si es que Maduro tiene una particular, que yo creo que la tiene, sí la tiene, podría ser más poderosa, pueda aplacar a las otras. Esto también está vinculado con el tema de la teoría de juegos, de que no se imponga uno que aplaste a los demás. Entonces tú, como por ejemplo, si tienes a 3 actores, el actor A, el actor B y el actor C, si tú no quieres que el actor A se imponga al B y al C, a veces podría ser que el C, y esto es un trabalengua, hay mucha gente que se molesta porque entonces yo empiezo a sacar aquí, y es muy difícil explicar las cosas en radio, pero más o menos así. El actor C podría favorecer que el A se encumbre porque le conviene más que, aunque el A no es muy bueno, es menos ambicioso que el B. Entonces, yo apuntalo al A. Y eso es lo que yo creo que pasa muchas veces con Maduro. Que imagínese usted qué pasaría en el chavismo si el que protagonizara las acciones o el que fuese la cabeza visible del proyecto, si es que, bueno, de proyecto no, del crimen, repito, fuese, por ejemplo, Tarek El Aizami, tan comprometido, o Diosdado Cabello. Entonces, ese es un dilema que lo ha resuelto, imagínense ustedes la burrada, que lo ha resuelto y lo resolvió Chávez, incluso desde su muerte por el tema de los militares, porque no había cómo establecer una jerarquización del mando después de la muerte de Chávez, porque si nos íbamos al librito militar, le tocaba a un general de alta gradación, un mayor general. Quizá le tocaba a Baduel. Yo no sé, Baduel ya estaba peleado con Chávez cuando Chávez se murió. Pero entonces, como Chávez dijo, esto se va a volver un zafarrancho, si yo pongo un militar aquí, yo pongo a Maduro. Maduro, que es un tipo que, bueno, tiene alguna experiencia internacional, que la gente lo cree tonto, que la gente lo cree esto y lo cree aquello, y bueno, que esencialmente es civil, aunque ha tenido que poner a prevalecer a los militares para mantenerse, y por eso es que les ha cedido todo el país. Les ha cedido PDVSA, les ha cedido el Arco Minero, les ha cedido todos los negocios, los legales y los ilegales, los protagonizan los militares. Pero entonces eso es un punto que nos permite entender por qué Maduro está allí, que mucha gente dice, oye, yo no me explico cómo 7 años después Maduro sigue en el poder, y Maduro sigue siendo la pieza que utiliza el chavismo, cuando tienen a tipos más talentosos. Entonces salen unos, ay no, que deberían poner a Jorge Rodríguez, que deberían poner a Héctor Rodríguez, que es la nueva generación. Eso no importa, porque lo que importa es el sistema para ellos. Y mientras Maduro garantice que las facciones no se impongan unas a las otras, eso es lo que garantiza Maduro. Y allí lo tienen. Bueno, se te ha pasado un actor principalísimo aquí en todo esto, que son los cubanos. Ah, claro, que es el muchacho de los cubanos, además. Así es, ¿no? Acuérdate que Nicolás Maduro va a la Cuba mantenida y soportada por la ex Unión Soviética. Él viene de allí. En aquellos años él se formó y recibió adoctrinamiento en esa Cuba. Por eso es designado por Hugo Chávez Frías, más que por Hugo Chávez Frías, por los propios cubanos, cuando Chávez se despide en aquella cadena de radio y televisión. Es el hombre que garantizaba, o que garantiza, como lo está haciendo en este momento, que los cubanos permanecieran aquí en Venezuela. Uh-huh. Él es un detalle importantísimo, porque los cubanos con él, y además él cree en eso,
Él cree, hay fotografías de Nicolás Maduro en aquella época, Ujú. que cree en la cosa rudimentaria, no cree en el progreso, no cree en la evolución, no cree en nada, él cree en eso. A él le gusta ese modo de vida, de esa dependencia de otro país. Y es el hombre que los cubanos, en quienes los cubanos también confían. Le entregan el país a los militares. Bueno, yo creo que cuando ya llega Maduro, ya Hugo Chávez le había entregado el país a los militares, a sus militares, a los políticos armados, como los llamo yo, porque las fuerzas armadas y los ejércitos son otra cosa completamente distinta. No existen episodios como los que estamos viendo tan vergonzosos, Neomar, de pidiendo lealtad a los ejércitos. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Eso es una cosa vergonzosa. Ahí te están diciendo que eso no es un ejército. Eso es un grupo de hombres que tienen otros valores completamente distintos a los que deben tener o los que contienen las ciencias y las artes militares. Allá hay devoción hacia una persona o una personalidades, y cuando en la actividad de la semana pasada que le entregaban el petitorio a personajes de la Guardia Nacional vestidos de la Guardia Nacional, porque es que tampoco se les puede decir efectivos, porque un efectivo no se comporta así con un civil, y los tipos decían, yo estoy con la revolución, yo soy chavista, y le rompían en la cara a las personas que tan decentemente les llevaban aquel papelito, pues tú te estás dando cuenta que ellos hablan otro idioma. Allí adentro, Neomar, en esa Fuerza Armada Nacional, en esa guardia petroliana que creó Hugo Chávez y que mantiene Nicolás Maduro, allí hay otros códigos de conducta, de lenguaje inclusive. Eso no es un ejército, eso es otra cosa completamente distinta. Yo siempre he dicho que es una caja negra, Sí. que no me atrevo ni siquiera cuando me dicen, mira, es que viene un movimiento, es que viene algo, no lo creo hasta que no lo vea, y ustedes son testigos, tú y Daniel son testigos de esa posición mía de siempre, y la sostengo. Por eso no entiendo el episodio del 30 de abril, para nada. No sé que realmente a quienes estaban esperando. Yo no lo hubiera creído jamás en la vida, porque de paso ellos son expertos en delaciones. Por eso es que esos intentos de golpes no se dan, porque ellos mismos se delatan unos a otros. Esa es la historia de estos golpistas dentro de las ex Fuerzas Armadas y dentro de esta Fuerza Armada Nacional, que quién sabe qué es lo que queda allá adentro, pero sus comportamientos nos dicen claramente que allá hay otros códigos que no tienen nada que ver con los códigos militares. Sí, bueno, el otro tema de la semana, Thaís, cuando ya nos quedan pocos minutos para volver a ir a la pausa, es el asunto de los Estados Unidos y Venezuela. Los dos enfoques, ¿no? Hay gente que se ha hecho de un artículo, han sacado un artículo desde el Washington Post, que hay que decirlo, el Washington Post es un diario adverso a Donald Trump, como buena parte de los diarios de Estados Unidos en estos momentos. Donald Trump tiene buena parte de la prensa importante, relevante de los Estados Unidos en contra. Washington Post, New York Times, etcétera. O sea, tienen a estos grandes diarios muy en contra. Entonces, hay un artículo que sale esta semana donde lo que se busca es como desvelar, ¿no? El entorno interno de Donald Trump, de los asesores, fundamentalmente del señor Bolton, etcétera, de la posición que tiene la administración Trump con respecto a Venezuela. Entonces, hay mucha gente que dice, no, bueno, ya el artículo salió y lo que dice, Trump no va a invadir Venezuela. Trump no quiere invadir a Venezuela. Entonces, Bolton está empeñado en que Trump invada Venezuela, pero Trump no va a invadir Venezuela porque eso es lo que dice el artículo. Bueno, el artículo detalla, teniendo todas estas aprensiones que les digo que hay que tener cuando se leen este tipo de cosas, porque hay mucha artillería en contra del gobierno de Trump en estos momentos, sí dice que hay problemas, y esto ya lo decía creo que el mismo New York Times la semana pasada, que apunta en la misma dirección, que hay problemas dentro de la administración de Donald Trump sobre el qué hacer con Venezuela, por justamente ese episodio que tú estás refiriendo, Thais, el episodio del 30 de abril. Parece que a Donald Trump se le había vendido la especie de que el 30 de abril, bueno, se iba a abrir, como se abre una compuerta, se abre un dique, la posibilidad de cambio político en Venezuela, de que los militares se iban a ir iban a agarrar a Guaidó, lo iban a llevar en hombros, que aquí no había pasado nada. Y si eso es así, que yo no sé si eso es así, porque yo no estoy en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, no estoy en el Pentágono y no estoy allá, bueno, sería muy ingenuo, ¿no? Sería muy tonta
la visión que se tiene sobre la política venezolana 20 años después y más aún después de 2 años donde creo que se ha hincado el diente al tema Venezuela en los Estados Unidos, porque por lo menos desde hace más de un año nosotros somos tema en la administración Trump y en el tema de la comunidad internacional. Somos actor de relevancia, aunque a veces se haya devaneo, se vaya, se venga. Pero si eso es así, yo estaría muy preocupado porque, bueno, quien crea que el cambio político va a ser tan fácil está muy engañado. Ahora, repito, allí evidentemente que hay un problema en la administración Trump con la papa caliente que representa Venezuela. Pero ojo, no se trata de que es que, bueno, no, ya se ha descartado, no, de momento no aparece, lo responsable es decir, no aparece en el mapa, a pesar de que Mike Pence haya aparecido esta semana y diga, vamos a mandar en junio un barco humanitario a las costas del Caribe, porque eso es noticia también, no aparece en el mapa ningún intento de que aquí vaya a venir una invasión militar de parte de los Estados Unidos ahorita. Yo creo que aquí el escenario que está planteado, Thais, lo hemos discutido con muchísima responsabilidad hasta el momento, es el de Elliot Abrams, que es un escenario de sanciones que creo yo ya están golpeando duramente, y esto es lo que representa el tema militar y las decisiones militares, la capacidad de financiamiento dentro del chavismo. Ahora, como te digo eso, te digo lo otro. Hay un tuit muy polémico, entonces hay gente que también se agarra del tuit y lo exagera, que es un tuit, es polémico, pero bueno, hay que leerlo también en su justa dimensión, del Comando Sur de los Estados Unidos, del señor Fowler, que estamos listos para que Juan Guaidó nos convoque a conversar, es lo que dice, nos convoca a conversar sobre el papel que tiene que tener la Armada venezolana en el futuro de la transición democrática de ese país. Bueno, hay gente que, eso me parece importante, me parece que está allí, ¿no? Pero entonces hay gente que se toma de esta, y entonces como los que dicen, no van a invadir, entonces hay unos que dicen, no, mira, ya Fowler dijo que aquí lo que se está esperando es que se active el 187, que se active la responsabilidad de proteger, porque los buques están, ya los portaaviones están listos para llegar. Tampoco es verdad. O sea, hay un tema que es, yo lo resumiría así, una papa caliente en los Estados Unidos. El tema de Venezuela se le ha complicado a Donald Trump. Y no se le ha complicado para mal, es porque es un tema complejo. Porque es un tema que no se ataja con solamente ofrecimientos de levantar sanciones, no se ataja solamente con buena voluntad, no se ataja diciéndoles, mire, los vamos a perdonar y van a ser actores de la transición, pero es un tema por resolver. Ni se ha denegado la posibilidad de invasión, o de intervención militar, mejor dicho, no de invasión, porque bueno, si esto escala a un punto que todavía no conocemos, bueno, quién sabe, pero tampoco se ha planteado, como dicen muchos por allí, el botón automático, porque Clay Fowler puso el botón automático con un tweet, entonces le hago un reply al tweet de Clay Fowler y digo, no, vénganse los Marines, que ya está todo listo. No, tampoco es así. Vamos a ir al corte, Thais, creo. Tenemos que hacer el corte. Sí, vamos al corte. Usted escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pan El Cedro es sándwich, perro caliente, hamburguesa, gallego, croissant, rallado, semitas, bizcochos dulces o natural y las sabrosas Catalina. Elaborados en sus plantas de Caracas y Margarita por verdaderos artesanos con productos de primera calidad y al mejor precio del mercado nacional. Pídelo, prueba su frescura y calidad en Caracas al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho.
Bien, estamos de vuelta en Buen Provecho, Thaís. Sí, Neomar, y para nuestra audiencia, decías cosas importantísimas antes de ir al corte, y yo me quedé con eso que comentabas, que somos la papa caliente para Estados Unidos. Pero yo a veces me pregunto, ¿en qué año, con relación a nuestra situación, está Estados Unidos? ¿En qué año andan ellos? Porque a mí a veces me parece que están como en el 2015, 2016, hasta 2017, pues. Pero no sé si realmente los Estados Unidos conoce al enemigo que tiene al frente, es decir, conoce a quienes nos tienen secuestrados. Porque como le escribí en un artículo, creo que fue el del 10 de febrero, antes del episodio del 23 de febrero, allá en la frontera, y la ayuda humanitaria, y el bluff de la libreta con los 5.000 hombres, y todo aquello, ¿no? Porque desde ese momento estoy viendo un juego de micrófonos que ellos piensan que afecta a este grupo que está aquí, a estos tipos que nos tienen secuestrados, que les quitan el sueño, que están preocupados. Yo todavía no lo creo así. Ciertamente hay una brecha. La brecha es el hombre del SEBIN, que parece que sí negoció y que sí estaba montando algo. Lo que hizo fue sacar a Leopoldo López, o sea, se convirtió de ser su guardián o su vigilante, luego como en su escolta, en el mismo día, ¿no? Eso es lo único que se ve allí, eso es lo único que yo siento que han logrado los Estados Unidos. Además de esas sanciones de Elliot Abrams, que ya a nosotros nos van a ahorcar, ya nos están ahorcando económicamente a todos los venezolanos, porque esa es su política. Pero yo siento que no entienden, que no se están enfrentando ni siquiera a esa fuerza armada, que es una guardia pretoriana, que son unos personajes que no creen en que realmente son militares, ni saben que tienen que estar del lado de la Constitución, ni cumplir con la seguridad y defensa, sino que sencillamente están sobreviviendo. No sé si han entendido que ellos están asesorados, dirigidos, dominados y controlados por unos personajes que tienen 60 años burlándose de los Estados Unidos, que son los cubanos, Neomar. Así es, así es. Entonces, yo no sé hasta dónde realmente, porque tú lo has descrito muy bien, se llevaron una sorpresa el 30. Sí, no sabemos si porque dicen las malas lenguas que eso iba a ser para otro día y se adelantó, y entonces los que iban a participar no participaron porque se adelantó. Imagínate tú, en esos episodios, y lo tenemos, el recuento de los intentos de 12 golpes durante la era democrática. Se adelantaban, se atrasaban, nadie sabía nunca a ciencia cierta cuándo iba a darse el intento de golpe. Sí. Que ojo, esto que ocurrió no es un golpe. Esto hubiese sido la restitución de la democracia. Así es. La restitución de la república, finalmente, después de 20 años, entrar a la era democrática. Sí, fíjate, mientras tú y yo estamos conversando acá, Thaís, a propósito de la política, que es una política que no, esa sí creo que no va a tener retrocesos, y toda la pregunta va de hasta dónde va a alcanzar esa política. La política de Elliot Abrams y de las sanciones económicas tiene una nueva manifestación el día de hoy. NTN 24 reproduce la información de que en estos momentos, y no hay mayores detalles, pero dice: Estados Unidos impone nuevas sanciones a navieras y buques vinculados a actividad petrolera del régimen de Maduro. Eso será explicado, por supuesto, en su RCR a lo largo de lo que queda de tarde, ¿no? Pero es una política manifiesta, Thaís. Esta gente está empeñada en que, bueno, creen ellos que lo que pueden hacer, lo menos costoso en términos internos y lo más efectivo que pueden hacer con lo que tienen a mano, y me refiero la política exterior de los Estados Unidos, es mantener la política de sanciones. Aquí hay gente que se ha molestado muchísimo. Por ejemplo, Manuel Christopher Figuera ayer decía, incluso una cosa loca, ¿no? Que él le había manifestado a Donald Trump, creo que era, que él tenía el deseo de que se levantaran las sanciones económicas al gobierno de Venezuela, o a Venezuela, porque en realidad es a Venezuela, dice Manuel Christopher Figuera, pero en realidad es al gobierno, porque el tema es el tema de la operatividad financiera del gobierno. Y que Donald Trump le había respondido que sí, que le iban a levantar las sanciones, pero cuando hubiese nueva administración en Venezuela. Bueno, yo no sé hasta dónde se puede atribuir credibilidad a esto, porque yo no sé si ahora es que el director del SEBIN habla directamente con el presidente de los Estados Unidos. Pero la política de sanciones, en todo caso, mis queridos amigos, va a seguir siendo la política que se direcciona desde los Estados Unidos, desde la Casa Blanca, desde el Departamento de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto va a tener unas modificaciones en los meses por venir, y hablo de meses porque esta pelea va para rato,
lamentablemente esto se va a seguir llevando gente de por medio. No sabemos si esa va a tener una modificación, esa política, pero es lo que creo que está planteado, Thais. No, creo que vamos a que se triplique el efecto de la hiperinflación, la crisis humanitaria se va a agudizar, el colapso del sistema de producción de alimentos ya también va a colapsar porque ellos no tienen dinero para comprar alimentos, ellos no tienen dinero limpio para comprar alimentos a ningún país del mundo porque pesan sanciones sobre un régimen y bueno, por supuesto que es que yo no lo terminé de escuchar, voy a ser muy honesta contigo, cuando el hombre dice es que yo lo he sacrificado todo, yo dejé de escucharlo. Realmente te lo confieso, Neomar, este es un hombre de este proceso, este es un hombre formado en el chavismo y adoctrinado por ellos. Él no siente ningún tipo de remordimiento de nada. Ese señor tiene allí en el helicoide, tuvo en el helicoide, mientras él regentaba el helicoide, presos que tienen boletas de excarcelación desde hace más de 2 años y no los soltaba. Entonces, este es el personaje que sale ayer en un video y claro que hay que verlo, habrá que verlo, bueno, pero con un poco más de estómago, ¿no? Pero él comienza sus palabras diciendo, es que yo lo he perdido todo. O sea, él está haciendo un sacrificio. Sí. Ya entran de entrada, llegan, y fíjate cómo tú lo estás mencionando, tú estás reseñando que él dice que le dijo a Trump que levantara las sanciones contra Venezuela. Bueno, esa es la retórica de Fidel Castro. Sí. La retórica de toda la vida, pero era bloqueo. La culpa es de la vaca, la culpa es del otro. No, claro, sí. Es que ellos buscan las sanciones y luego se regodean y se montan en las sanciones. Y yo también lo advertí en un artículo, ahora va a comenzar Nicolás Maduro a responsabilizar por de la falta de medicinas y alimentos en Venezuela a las sanciones que son sanciones a un gobierno ilegítimo, al usurpador del poder y a un grupo de corruptos violadores de los derechos humanos, porque esos son los fundamentos para sancionarlos a ellos. Pero entonces este personaje, tú lo escuchas diciendo, bueno, no, es que hay que levantarle las sanciones a Venezuela, no, la única manera de levantarle las sanciones a Venezuela es que ustedes dejen el poder y le permitan a los civiles demócratas asumir las riendas de Venezuela. Bien, tenemos que hacer la última pausa, Thais, y en un momentico estamos de vuelta con la audiencia. Vale. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thais Peñalver, @RCR750. Mira, qué interesante. Estamos de vuelta en Buen Provecho, Thais, y no hemos leído mensajes de la audiencia, ¿no? Y Argenis nos deja esta pregunta y te la voy a dejar a ti. ¿Y qué van a hacer con los millones de chavistas si es que sacan a Maduro? A los millones de chavistas. Por ahí, bueno, creo que hay una falacia argumental, ¿no? Pero
Bueno, mira, esa pregunta hay que hacérselo a Claro. quienes no han leído sobre transiciones, ¿no? Ajá. Yo creo que aquí la gente mucha gente, no quiero generalizar, pero hay mucha gente, incluyendo liderazgo político, que debe leer, debe asumirlo como una tarea para la casa. Este fin de semana es un buen momento, y el Día de las Madres y todo eso, no hay nada que regalar, deberían leer sobre transiciones, las diferentes transiciones que han existido a lo largo de la historia en diferentes países, para que vayan preparándose, porque ya comenzó, y yo lo decía ayer en un programa, ya comenzó la transición es con personajes como este del SEBIN, ¿no? Con personajes a quienes uno adversa, te sientas en la mesa con tu verdugo, con quien ha estado permanentemente persiguiéndote, azotándote. Esas son las transiciones, y a los chavistas no los vamos a montar en una nave espacial y los vamos a mandar a Marte, eso no existe, ese nivel de pureza no existen las transiciones. Y si somos demócratas y tolerantes, pues tenemos que entender que ellos van a convivir con nosotros. Eso sí, tienen que jurar, comprometerse a que van a respetar la Constitución y las leyes y no van a seguir conspirando. Ahora, te digo algo, Neomar, esta convivencia, y así lo he dicho y lo he analizado, esta convivencia con tu verdugo, creo que es un castigo, porque si hay algo que sí tiene un lugar común en todas las transiciones, aun cuando no hay paralelismos con el caso nuestro, es que el verdugo se sienta en tu misma mesa a negociar su salida y a negociar su supervivencia. Bueno. Y eso está pasando en este momento. Bueno, lo podemos decir porque ya ha ocurrido con el señor del SEBIN. Yo estoy convencido, Thaís, de que lo de la semana pasada, hay gente que todavía atribuye eso a un bluff. Bueno, hay visiones, ¿no? Y siempre hay visiones, y las visiones derivan en opiniones de la gente sobre el hecho. Si eso fue, por ejemplo, esto va desde lo más básico, de gente que dice, no, eso fue solo un operativo montado para liberar a Leopoldo López, entonces hay un gesto de mezquindad allí. Yo no creo que sea solo eso. Si es que esa era la intención, no lo creo. Hasta la gente que dice, no, si estaban listos, pero se bajaron porque los rusos o los cubanos, entonces hay dos versiones, o los rusos o los cubanos lo bajaron del avión a Maduro. Tampoco creo eso. Pero yo me quedo en la versión, o me quedo solamente en medio de los insumos informativos que hay sobre la semana pasada, con el hecho de que no fue una puesta en escena, de que había gente a muy alto nivel comprometida en cosas. Si eran muchos, si eran poquitos, bueno, te digo una cosa. En el estamento militar a veces no hace falta que sean los más, sino quienes sean los que se ponen en esa situación. A veces falta, por ejemplo, que tú tengas solamente al jefe del ejército, al ministro de la defensa, al jefe de la casa militar para que controle la situación en Miraflores, a un batallón por allá, por ejemplo, en Aragua, tan importante, que tenga al batallón Bolívar, al batallón Ayala, una cosa así. Y ya con eso, así se produce un cambio mediante una insurrección militar. O sea, a veces no es que controlas cuántas tropas. No, ese no es el tema acá. Entonces, yo, sin saber cuántas tropas estaban comprometidas en esto, que creo que no es lo que importa, creo que había gente comprometida. Y si había gente comprometida, esto significa un parteaguas en la historia contemporánea del conflicto venezolano. Entonces, hay mucha gente que se ha perdido en eso. No, bueno, nos quedamos, por ejemplo, la prensa norteamericana, que la estaba yo aludiendo hace rato, no, que después que fracasó lo del 30, ¿qué fracasó? Si ni siquiera se sabe qué era lo que tenía como puerto de llegada esa iniciativa. Por supuesto que es el cese de la usurpación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿no les parece a ustedes, queridos amigos, tanto de la prensa internacional como gente escéptica dentro de Venezuela, que hay sucesos que todavía están en desarrollo? Por ejemplo, que los mencionados en supuestas conversaciones filtradas todavía estén en cargos de la administración pública con Maduro, que no encuentran qué hacer con ellos, que hay un dilema, repito, dentro de la teoría de juego que podría ser un dilema de prisionero clásico, de no se sabe quién traiciona a quién para quedarse y para salvaguardar su pellejo dentro de toda esta situación. Entonces hay que mirar un poco con más calma este tipo de cosas, porque creo que el elemento rector de lo que está ocurriendo es que las cosas todavía están en desarrollo. ¿Vamos? Sí, además son hipótesis, pero estoy de acuerdo contigo, lo que no podemos negar es que esa brecha se abrió. Sí, así. No sabemos hasta dónde va a llegar, no sabemos quiénes van a meter la mano, no sabemos hasta dónde pueden soportar eso que tú llamas la teoría de juegos, y que yo diría hasta dónde pueden soportar convivir con el enemigo, porque ahora ya sí es cierto que están durmiendo con el enemigo. Así es. Thaís, se nos fue el tiempo. Sí. Sobrevivimos al apagón interno, externo, al apagón de país, pero sobrevivimos, Thaís.
Así es, así es. Yo solo espero sobrevivir a mi gripe y estar el lunes en los estudios. Seguro que sí, seguro que sí. Un abrazo grande, Neomar. Muchísimas gracias y gracias a nuestra audiencia por acompañarnos hoy. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.